de Dios que nos están sintonizando en esta hora. Gloria sea al Señor. Y queremos que en esta hora podamos saludarle, pero antes de eso, tenemos aquí a dos de nuestros hermanos que vamos a conformar el nuevo equipo de la Iglesia de Dios en su programa, La Biblia Abierta. Pero antes de ello, quisiéramos que les saludara a nuestros hermanos. Queremos empezar aquí con nuestro hermano Oscar. Mándele saludos a nuestros hermanos, a nuestra hermana Fabiola. Amén, mis hermanos, que Dios me los bendiga a todos por igual, a todos los oyentes, radioescuchas. Les vamos a mandar un saludo a todos ustedes, amén. En especial Fabiola Gómez, amén. Y también a los hermanos también de la Iglesia de Dios en Bakersfield, amén. La hermana Raquel, ya la extrañamos aquí también, ¿verdad? En cualquier momento, amén, y que Dios me los bendiga. Gloria sea al Señor. También así le va a saludar nuestro hermano Reinaldo, que quiere mandarle un cordial saludo a todos aquellos que se están conectando en este momento y escuchándonos a través de esta su estación favorita. Amén, que Dios los bendiga a mis hermanos y amigos que nos están escuchando por medio de la radio. Queremos mandar un saludo, mando un saludo para mi esposa Nereida Quiroz y a cada uno de nuestros hermanos, a nuestro hermano Leandro, a nuestro hermano Mauricio, a nuestra hermana Raquel, a nuestra hermana Socorro, y a cada uno de los hermanos que nos acompañan en la iglesia. Le mandamos un saludo y que Dios lo bendiga. Gloria sea al Señor. Así es, un saludo a todos nuestros hermanos, que no se nos olvide nadie, nuestra hermana Yané, nuestra hermana Patti, a nuestro hermano Jay, a nuestra hermana Juana, a todos nuestros hermanos que siempre están fielmente con nosotros. Gloria sea al Señor. Pero bueno, ya que estamos en esta hora, vamos a entrar de lleno en esta primicia que estamos dando en esta estación favorita. Queremos compartir con algunos de ustedes una escritura que se encuentra en las Escrituras, en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. Gloria sea al Señor. Y así nuestros hermanos van a poder compartir con nosotros, y le voy a pedir a nuestro hermano Oscar que nos lea esta escritura que se encuentra precisamente en segunda de Timoteo capítulo 3, verso del 15 al 17. Amén, pastor. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Gloria sea al Señor. Asimismo vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedir a nuestro hermano Reinaldo si nos puede llevar en esta oración, dejando que Dios sea con nosotros en esta hora y pueda este programa tocar su corazón, tocar su vida, ya que nuestro único deseo, nuestro único propósito en realidad es ser de bendición para usted. Amén, mis hermanos, oremos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por permitirnos, Señor mío, estar en este radio, Padre, para predicar de tu palabra, Señor, hablar de tu palabra, Padre. En esta hora, Padre amado, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú tocando los corazones, Padre, que nos están escuchando por este medio, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor mío, Dios Todopoderoso, tocando su corazón, su mente, Padre. Háblanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu tomando el control de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén, amén. Gloria sea al Señor. Y bueno, uno de los temas que queremos tomar el día de hoy es precisamente la palabra de Dios. Es decir, queremos hablar un poquito de la historia de la Biblia. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que está lleno de caos, un mundo lleno de ficción, un mundo que está lleno de mentira. Y aún a través de esa misma circunstancia, posteriormente muchos
se ha mencionado concerniente a lo que es Dios, Dios versus la evolución, la Biblia versus la ciencia, y tratando de hacer cosas que la fe de muchos como que se va apagando, se va separando. Pero queremos que este día sea un día diferente, queremos compartir un poquito lo que la Biblia dice. Como acabamos de leer, hay algo muy importante, que la Biblia, la palabra de Dios, dice que toda escritura que se encuentra en ella es divinamente inspirada, gloria sea al Señor, y nos ayuda para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios, es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo, pueda ser instruido en una buena obra, ser presentado delante de Dios correctamente. Gloria sea al Señor. Y confirmando esta parte precisamente concerniente a la Biblia, la palabra del Señor ha sido escrita a través de las diferentes épocas y han sido diferentes los materiales que se han usado. Comúnmente se han usado las pieles, se han usado algunas veces el papiro, se han usado incluso piedras, en fin. Lo que más comúnmente hemos reconocido obviamente son los papiros, los que se han encontrado. Y ha habido fragmentaciones de diferentes años. Creo que uno de los más antiguos están aproximadamente entre los años 280 al año 350. Es decir, son bastantes antiguos. Y la palabra de Dios, Dios la ha perseverado para nosotros a través de los siglos. Muchas veces incluso la Biblia es considerado también como el libro indestructible, porque por más que el hombre, o más bien dicho Satanás, quiera parar la palabra de Dios, quiera detener la bendita palabra de Dios, la palabra del Señor permanece para siempre, porque es la mente infinita de Dios para con nosotros. Y desde los siglos, la forma que Dios ha ido perseverando estos manuscritos antiguos, hoy en día algunas de ellas las podemos ver en los museos, podemos ver la forma, la aplicación en la cual se usaba para poder escribirlos. Hoy en día tenemos la bendición incluso de tener por completo en algunos museos las diferentes traducciones de las Biblias o de las Sagradas Escrituras. Y la Biblia está todavía activa con la misma fuerza, el mismo potencial a nivel mundial. Es una poderosa escritura, gloria sea al Señor, que ha sido dada para el bienestar del ser humano. Y las mismas Sagradas Escrituras atestiguan de su maravillosa vitalidad, el supremo valor que ellas tienen para un mundo como hoy. Y como podemos observar la carta del apóstol Pablo en lo que él hablaba y en lo que él escribía, creo que encierra en el versículo 16 algo de sumamente importante que acabamos de leer a través de la escritura, que es demasiado importante el saber que nos va a enseñar, nos va a instruir, nos va a corregir, nos va a mostrar el camino que necesitamos. Y hay otras referencias que podemos leer concerniente a la escritura. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, Hebreos capítulo 3, versículo 16, gloria al Señor. Está Romanos capítulo 15, versículo 4, Juan capítulo 5, versículo 39, que todas estas escrituras compaginan, dándonos precisamente el entendimiento de que la escritura, la bendita palabra de Dios, gloria sea al Señor, es de suma vitalidad para nosotros. Y en vista de que todo esto es importante, el saber conocer que algunos de los hechos o datos más fundamentales en relación a la Biblia, el cual podríamos decirlo de esta forma, es el libro más importante que tenemos. Y como vamos a tratar de demostrar algunas de las referencias bíblicas, me gustaría si nuestro hermano Reinaldo nos busca en 2 de Pedro 1:21, gloria sea al Señor. Es una de las escrituras que queremos compartir, que la escritura escrita, muchas veces decimos, es que la Biblia fue escrita por hombres. Obviamente que Dios ha usado al hombre para escribir. Recuerde, la Biblia dice que Dios es espíritu, por lo tanto necesita el hombre o entra en el hombre para poder escribir lo que hoy recibimos. Pero no es mentalidad de hombre, no es pensamiento de hombre. Es más, la Biblia es el único libro al cual usted no lee. Por lo regular usted puede agarrar cualquier libro, usted lo lee, lo estudia, lo explora, saca lo mejor de ello. Pero cuando usted lee la Biblia lo lee a usted. La Biblia expone lo profundo que hay en su sentimiento, en su corazón, y provoca un arrepentimiento
hacia Dios. Pero ¿qué dice 2 de Pedro 1:21, hermano? Amén. La palabra de Dios dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén. Así que la Biblia nos dice que no fue traída por ningún pensamiento humano, sino al contrario, la bendita mente de Dios fue la que nos trajo a nosotros precisamente este pensamiento. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Una de las cosas que quisiéramos también, antes de continuar, hermanos, se me había olvidado para todos nuestros radioescuchas. Si usted nos está escuchando y usted se quiere comunicar con nosotros más tarde, usted puede llamarnos al área 805-205-4533. Una vez más, nos puede llamar al área 805-205-4533. Y la Iglesia de Dios aquí en Bakersfield está localizada en el 301 Northrop Street, aquí en la ciudad de Bakersfield, la zona postal 93307, y estamos bastante cercas precisamente de lo que sería la calle Tercera, las Northrop. No estamos muy lejos cerca del Freeway 58, así que muy accesible para que usted pueda llegar a visitarnos. Gloria sea al Señor. Pero bueno, continuamos precisamente con el estudio de hoy que queremos compartir y hablar un poquito concerniente a la Biblia. Y creo que si preguntáramos, mis amados hermanos, concerniente a la Biblia, hay muchos pensamientos, muchos entendimientos, hay varias conjunturas que las personas tienen. Estoy seguro, hermano Reinaldo, hermano Oscar, que ustedes a través del tiempo, hay mucha gente que tiene diferentes opiniones concerniente a la Biblia. Pero queremos ver la Biblia. ¿Saben? Una de las cosas que me llama la atención, curiosamente, muchas veces la gente se refiere a la Biblia como si fuese un libro, porque usted lo agarra y es un tomo. Pero lo que la gente no sabe, que dentro de ese libro hay 66 libros, y el cual forman un periodo aproximadamente de 1500 a 1600 años, desde el primer libro hasta el último libro, de los que lo escribieron. Y hay escritores, gente como usted y como yo, mis amados hermanos. Hay escritores que fueron pastores, otros fueron sacerdotes, otros fueron reyes, otros fueron apóstoles, otros fueron simplemente ministros de Dios. Aleluya, gloria sea al Señor. Y dentro de esos 66 libros, la Biblia es dividida en dos partes, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento prácticamente contiene algunas divisiones. Los libros pentateucos, conocimos como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Están los libros poéticos, están los libros de los profetas mayores, de los profetas menores, en fin, sucesivamente. Y de ahí posteriormente tenemos el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que son 27 cartas, digamos, de esta forma, ¿verdad? Donde había una gran necesidad. Y fíjense algo que antes de entrar a la elaboración de estos datos, hermanos, que yo quisiera compartirles. Aproximadamente unos 540, 580 años antes de Cristo, se conoce como la famosa invasión de Babilonia sobre Jerusalén. Y la escritura nos enseña que cuando vino Babilonia, destruyó por completo el templo, se llevó los utensilios del templo y todos los escritos que había concerniente a lo que es Dios fueron quemados. Y para aquellos que no saben mucho de quién es Babilonia o quién es el rey Nabucodonosor, hay hombres que tal vez usted los ha escuchado como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel. Fueron hombres contemporáneos unos con el otro, precisamente en esa época y que pasó esta catástrofe, digamos, de esta forma. Y cuando empezaron a quemar todos los escritos, hubo un gran problema, que las nuevas generaciones que estaban naciendo en Babilonia estaban adoptando las terminologías babilónicas, incluso para referirse a Dios. Es más, uno de los dioses paganos falsos que había en Babilonia es precisamente el dios Baal. Y se dice o se entiende que su traducción quiere decir Señor. Y así es que muchas personas
En esa época empezaron a usar esa palabra para hacer referencia a Jehová de los ejércitos. Y eso estaba provocando una gran confusión, porque la palabra que se usaba para el Señor era precisamente Adonai. Y por lo tanto esto provocó que surgiera lo que es conocido como los escribas. Hombres que fueron muy cuidadosos en la forma de escribir, porque tenía que haber un registro exacto para las próximas generaciones. Se dice que si alguno de estos escribas, por cualquier razón, hacía un error al escribir el nombre de Dios, decía que automáticamente esa obra tenía que ser parada. Tenían que enterrar esa obra y volver a empezar de nuevo, porque era demasiado valoroso el nombre de Dios, demasiado sagrado. Y eso pues posteriormente provocó, para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, había ya unas traducciones del Antiguo Testamento al griego. Ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo era muy común el lenguaje griego, como hoy en día, ¿verdad? En los días modernos, casi por lo regular, el lenguaje universal, digamos, de esta forma es el inglés, ¿verdad? Cuando usted ve una aerolínea, les va a llevar de un lugar a otro país, todos hablan inglés, es como el lenguaje universal. En ese entonces era el griego. Pero vamos a ver algunas de las diversas traducciones de la Biblia. Y me gustaría, hermano Oscar, si nos dice alguna de estas versiones o traducciones de la Biblia. Amén, mi hermano. Especialmente cuando hablamos de la Septuaginta. Aleluya. Amén. Se dice, ¿verdad?, que esta traducción griega es del Antiguo Testamento, amén, que fue efectuada, dice, las 70 judíos eruditos. Es decir, estudiosos. Amén. Fíjese, hermano, antes que continúe, rápidamente para aquellos que quisieran saber un poquito más de la Septuaginta, se había abierto la biblioteca en Alejandría. Alejandría era el lugar donde, aparte de Grecia, se concentraban también los otros filósofos, especialmente los filósofos religiosos. Y se hicieron un pedido de que querían una traducción completa del Antiguo Testamento al griego. Y entonces el sacerdote de Jerusalén dio la aprobación y se tomaron 6 eruditos o estudiosos de cada una de las tribus. Así es que 6 por 12 precisamente completan estos 70 eruditos. Amén. Y así también tenemos la Vulgata, una traducción latina, dice, de toda la Biblia, ejecutada por Jerónimo en el año 400 después de Cristo. Amén. Amén. Fíjese que sí, porque la Septuaginta salió aproximadamente en el año 285 antes de Cristo. Y esa era la versión popular que se usaba en las sinagogas. Posteriormente, todos sabemos, ¿verdad?, la expansión del Evangelio. Después de la muerte de Cristo, la iglesia creció más. Usted, el libro de los Hechos, la iglesia empezó a alcanzar los lugares imaginables de Asia Menor. Posteriormente, en el año 70, vino el emperador Tito, destruyó todo lo que había en Jerusalén. El segundo templo quedó destruido, que hoy en día solamente queda una muralla, que es la muralla de los lamentos, que se le llama. Y de ahí, posteriormente, en el año 323, salió un hombre, emperador romano llamado Constantino, el cual puso un alto a la persecución de los cristianos. En el año 325 adoptó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y posteriormente dio la libertad precisamente para que llegara uno de estos hombres llamado precisamente Jerónimo, en el cual en esa época el lenguaje oficial del Imperio Romano como del clero era precisamente el latín. Y entonces la Vulgata es una traducción completa del Antiguo y Nuevo Testamento al latín. Amén. Amén. Los Lollardos fue una de las traducciones inglesas más antigua, iniciada por John Wycliffe. Fíjese, hermano, que hablando de John Wycliffe, una de las cosas que sobresale precisamente de este hombre, John Wycliffe, es la traducción que él hizo al inglés del Nuevo Testamento. Y creo que este fue un paso demasiado importante, el cual él logró, porque realmente la obra maestra que él hizo fue concluida
prácticamente después de su muerte en el año 1384 después de Cristo. Y esto es algo demasiado importante porque antes de esta traducción en inglés, todas las Biblias que se encontraban en ese tiempo, de esa época del mundo, todas eran en latín. Y la iglesia del clero usaba la Vulgata como la traducción oficial. Pero había un problema que se había surgido ya para esta época, que prácticamente el latín ya era un lenguaje muerto, porque ya nadie lo hablaba. Lo único que los hablaban eran precisamente los del clero, es decir, el papado y todos ellos eran lo único que los sacerdotes, los monjes, que mantenían todavía ese lenguaje de latín. Pero aparte de ellos, la gente común no tenía acceso realmente a leer la escritura en su propio lenguaje. Así que lo que hizo John Wycliffe fue un paso agigantado de hacer una traducción al inglés. Y esto provocó posteriormente, durante la Reforma, como el padre de la Reforma, Martín Lutero, que hubieran otras traducciones. Amén, gloria a Dios, así es. Y también tenemos amén, ¿verdad? Que está hablando usted sobre Martín Lutero, que estaba traduciendo la Biblia en alemán, al alemán, para cuando William Tyndale estaba terminando su versión inglesa alrededor del año 1530, surgió la versión del Rey Jacobo. Fue la obra de traducción monumental al lenguaje común conocida como la versión autorizada del 1611. Fíjese que algo importante en esta parte, hermano, la traducción que hizo Martín Lutero de la Biblia al alemán, y hay algo que muchas veces mucha gente no sabe, pero él fue el patrón de lo que hoy en día se conoce como el lenguaje alemán moderno, diferente. Y así que esta traducción tuvo un impacto demasiado fuerte, no solamente en el aspecto religioso, sino en el aspecto social. Y posteriormente, William Tyndale era uno de los hombres que también creía fielmente que la Biblia tenía que ser traducida a la gente común. Porque recuerde que la gente no común, los del clero, solo hablaban la palabra de Dios en latín. Pero ¿qué pasa con la gente común y corriente que no tenía educación? Ellos tenían necesidad de tener acceso a la Biblia. Y así que este hombre se miró en la inspiración de hacer una traducción al inglés. Fue perseguido, tuvo que salir huyendo precisamente de Inglaterra, mas sin embargo no terminó su obra. Me parece que su última obra, cuando fue terminada o completa, ella estaba en Suiza, y desde allá posteriormente mandó a importar su traducción de la Biblia en inglés y las metían en sacos de bolsas de arroz. Y así llegaban a Inglaterra, y cuando la gente empezaba a leer y empezaba a leerla, provocó una revolución, hermanos, que empezaron, se dice que se quemaron aproximadamente 150 cajas que contenían las Biblias de esta traducción en inglés, porque el clero no toleraba que la gente entendiera o descubriera precisamente las verdades de Dios. Porque en ese tiempo, recuerden, hay un dicho que dicen que la ignorancia de uno es la grandeza de otro. Quiere decir que a través de la ignorancia ellos tomaban la oportunidad de oprimir y opresar al pueblo. Así que es demasiado importante que usted y yo entendamos esta parte. Gloria sea al Señor. Hay una parte que yo quisiera leer con ustedes también, concerniente a la versión del Rey Jacobo. Para ese tiempo la iglesia de Inglaterra se estaba independizando de la iglesia de Roma. Y una de las razones para poderse independizar era precisamente tener una versión que no dependiera de Roma. Recordemos en la historia, el Rey Jacobo estaba casado, él no quería a su esposa, él se quería casar con otra mujer. La iglesia le dijo, el papado le dijo que no podía, y eso entonces también empujó a que él apoyara esta nueva traducción. Y lo que él no sabía, que lo que estaban construyendo era el principio de una traducción, podemos decir, de las más poéticas y más exactas que podemos encontrar al idioma inglés. Es más, a nivel mundial sobrepasa la versión del Rey Jacobo, la cual obviamente que no vamos a entrar en estos detalles, pero se usa el texto recibido para poder hacer la traducción, o se usan los otros manuscritos vaticanos o vaticanos
Pero eso vamos a hablarlo después. Hoy queremos hablar un poquito concerniente a las Biblias a nivel general. Pero una vez más, antes de continuar, si usted quiere hablar con nosotros después de este programa, les invitamos a que nos llamen al área 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. Y la Iglesia de Dios en Bakersfield está localizada en el 301 North Rock Street. Aquí en la ciudad de Bakersfield estamos prácticamente en la tercera, en las North Rock, ahí en la esquina. Para mayor información, 805-205-4533. O usted también nos puede visitar en las páginas del internet, en el www.laiglesiadedios.us. Y ahí usted encontrará una vasta información, incluso concerniente a lo que estamos compartiendo el día de hoy. Gloria sea al Señor. Y esta obra del rey Jacobo, hermano Reinaldo, esta versión fue la obra de 47 eruditos que fueron designados por el rey Jacobo I de Inglaterra. ¿Y qué pasó con esta traducción, hermano? Amén. Está ocupado el primer lugar en popularidad a través de todo el mundo de habla inglesa por más de 300 años. Esta es una obra maestra de traducción fidedigna de los textos originales del griego y hebreo al inglés, considerándose como una obra literaria incomparable o sin paralelismo en lengua inglesa. Amén, esto es demasiado importante. Gloria sea al Señor. Ya ha habido muchas versiones nuevas y renuevas, tanto en inglés como en español. Y es más, más adelantito vamos a leer algunos versos para que usted más o menos vaya viendo. Si usted tiene una Biblia con usted, usted va a poder comparar y va a ver la gran importancia que hay precisamente en esto. Gloria sea al Señor. Y queremos también compartir esto. Creo que es demasiado importante, que la mayoría de las cuales han contribuido precisamente al mensaje de la Biblia. Ha habido otras versiones, tales como la revisión revisada de 1881 a 1885, la versión americana estándar de año 1900 a 1901, y no son obviamente también conocidas universalmente o aceptadas en el ámbito cristiano, como lo ha sido la versión de 1611. Pero ahora vamos a hablar un poquito concerniente a la Biblia en español, hermanos. Porque esto es demasiado importante, porque así como hubo traducción de Martín Lutero al alemán, de John Wycliffe al inglés, también tenemos nuestra versión precisamente al español. Y la versión en español que es más popular en todas las iglesias cristianas o en el ámbito religioso es precisamente la Casidoro de Reina o Capriciano de Valera Casidoro de Reina 1602. Pero antes de ello, quisiéramos hablar un poquito de la Biblia en español, cual también llegó a nosotros a través de diferentes traducciones hechas también del original, del griego. Y alguna de estas traducciones importantes es la de Alfonso el Sabio, que fue hecha o producida en el año 1280 después de Cristo. ¿Qué nos pudiera decir, hermano Oscar, concerniente a esa versión de Alfonso el Sabio? Amén. Dice que fue hecha en 1280 después de Cristo. También mandó a hacer una traducción de la Vulgata latina en manuscrito. Entonces, miles, dice, de introducción al estudio de la Biblia, le llaman la primera versión completa de la Biblia en el idioma moderno. Amén. Así es que esta versión es conocida como la primera versión completa al español moderno de Alfonso el Sabio. Bueno, como había dicho, a un idioma más moderno. Pero después de esa traducción también vinieron otras traducciones, hermano Reinaldo, como la traducción de Moisés a Rachel, en la cual él la comenzó en el año 1430 y fue completada por Juan López en el año 1490. Amén, pastor. Tradujeron el Antiguo Testamento y los Evangelios respectivamente
en 1530 fue publicada otra versión de los evangelios bajo el título de Vita Cristo Cartajuno. Gloria sea al Señor. Así que es demasiado importante, mis amados hermanos, que podamos ver esta parte. Entonces, gloria sea al Señor. Pero antes de continuar, quisiéramos brevemente, una vez más, dar nuestra información. Si usted quiere llamarnos más tarde, llámenos al área 805-205-4533. Soy el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios. Visítenos en el internet. Puedes encontrar información de nosotros en laiglesiadedios.us. Gloria sea al Señor. También te invitamos a que bajes nuestra aplicación completamente gratis. En nuestra aplicación encontrarás infinidad de vasto de información. Vas a encontrar información que tiene que ver precisamente con estos artículos que estamos leyendo, escrituras, sermones, estudios, y es gratis. Si tienes un Android, vete a Google Play Store y busca La Iglesia de Dios, y ahí vas a encontrar mi nombre, Noé Solís. Baja la aplicación gratis. Si tienes un iPhone, no hay problema, vete a tu iTunes Store, también ahí busca La Iglesia de Dios, vas a encontrarla ahí con mi nombre, bájala y vas a ver, va a ser de gran bendición para tu vida. Gloria sea al Señor. Pero bueno, continuamos precisamente con este tema tan hermoso y tan importante. Yo no sé cuántos de ustedes radioescuchas sabían toda esta información que estamos compartiendo. Pero es demasiado importante que usted sepa qué es lo que usted tiene en su mano, de dónde provino. Gloria sea al Señor. Cómo es que llegó ante usted lo que usted está leyendo. Y fíjese que después de la versión de Moisés a Rachel y Juan López, también vino otra versión llamada la Biblia Poliglota Complutense, y esa fue prácticamente terminada en el año 1520. Y hay algo peculiar, es decir, algo especial, algo importante en esta versión de la Biblia Poliglota Complutense. ¿Qué es lo que había algo especial, hermano Oscar? Amén. Bueno, lo especial que tenía esto, ¿verdad? Que fue traducida, ¿verdad?, al Antiguo Testamento en hebreo, caldeo, griego y latín. Amén. Amén. Y para poder leer todo eso, es decir, que tenía columnas paralelas, donde usted podía leer lo que decía el Antiguo Testamento en hebreo, la otra columna lo leía en caldeo, y la otra lo leía en griego, y la otra en latín. ¿Se imaginan qué bonita versión? Yo me imagino haber sido haber podido desarrollar eso en ese momento. Y el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Tenía en una columna el griego y en la otra columna el latín. Pero lamentablemente no había en español. Recuerde que todavía no salía la versión completa en español. Y esta fue una labor de varios eruditos, varios estudiosos. Y fue patrocinada en ese entonces por el cardenal inquisidor y ministro de Estado Francisco Jiménez de Cisneros. Y posteriormente de esa vino otra versión importante. Vino la versión de Juan de Valdés en el año 1534, y el cual traía algo muy especial. ¿Qué es lo que traía de especial, hermano Reinaldo? Amén, pastor. Lo especial que tradujo los salmos, los evangelios y las epístolas al idioma español castellano. Él fue el primer traductor formista español. Gloria sea al Señor. Así que es algo demasiado importante esta traducción de Juan Valdés, porque traía los salmos, los evangelios y las epístolas al idioma en español, es decir, en castellano. Quiere decir que Dios estaba ya preparando el camino para los hispanos, para usted y para mí, a Radio Escucha, que nos escucha en esta hora. Y esto posteriormente hubo otra traducción que fue la obra de Francisco de Encinas en el año 1543. Esta traducción fue algo interesante, porque algo empezó en este año de 1543. ¿Qué fue, hermano Oscar? La de Francisco de Encinas de 1543. Amén. Esta versión, ¿verdad?, tradujo al español el Nuevo Testamento completo de la edición griega, publicada por Erasmus en 1516. Aleluya. Así es que ahora tenemos la primera traducción del Nuevo Testamento completo al español. Amén. Es decir, el plan de salvación estaba llegando a los oídos. Amén. Gloria sea al Señor, de aquellos como usted y como yo que hablamos español. Amén.
Y el Antiguo Testamento de Ferrara fue publicado en el año 1553 bajo el privilegio del duque de Ferrara y en la ciudad de su mismo nombre. Y también fue la obra de un judío. ¿Cómo se llamaba este judío, hermano Reinaldo? Se llamaba judío Yom Tov Actías, y para uso de los judíos expulsados de España y de Portugal. Así que esta versión es demasiado importante porque ya recuerden, en todo la Europa estaban los judíos, porque ya, si recuerda al principio habíamos hablado que en el año 70 todo había sido destruido por el emperador Tito. Perdón. Y ahora era necesario llevar esta traducción también a ellos en español, a los que estaban en España, y en portugués a los que estaban en Portugal. Y esta precisamente fue el Antiguo Testamento de Ferrara. Y posteriormente, en el año 1557, hubo otra obra maestra de Juan Pérez, cual hizo una revisión. ¿Cuál fue esta, hermano Oscar? Amén. Sí, este hombre, ¿verdad? Hizo una revisión el Nuevo Testamento en Encinas, y lo publicó juntamente con una traducción suya de los Salmos. Aleluya, gloria a Dios. Así que el Nuevo Testamento de Encinas, y fueron publicadas ahora con los Salmos. Gloria sea al Señor. Y esto es demasiado importante porque después de Juan Pérez entró una de las obras maestras para nosotros en español, que es la obra de Casidoro de Reina, el cual terminó la traducción de su primera Biblia completa, y no solamente completa traducida, sino impresa en español, gloria a Dios, en el año 1569. ¿Y qué pasó con esta traducción, hermano Reinaldo? Amén. Empleó los textos originales del hebreo y griego y versiones anteriores como la de Ferrara. Esta es la versión mejor conocida bajo el nombre de Cipriano de Valera, quien revisó la obra de Reina y la publicó de nuevo en 1602. Amén. Así que fíjese algo muy importante, haciendo un pequeño apunte, que Casidoro de Reina empezó y terminó su obra en 1569, pero de ahí vino una actualización y una revisión a la traducción de él, que la hizo precisamente Cipriano de Valera, y el cual la terminó y fue publicada en el año 1602. Y hoy en día es conocida como la versión antigua. Cuando usted va a una librería cristiana y usted busca una Biblia, por lo regular usted encuentra diferentes versiones de Biblia. Encuentra la versión de la Biblia de las Américas, la Biblia del Arco Iris, en fin, etcétera, etcétera. Pero cuando usted dice, quisiera una versión antigua, casi es imposible encontrar las versiones antiguas hoy en día. Ha habido varias revisiones de la versión antigua. Recordemos que la versión antigua completa fue en 1602. De ahí en el año 1800 y algo fue revisada. Y 1862 tuvo su primera revisión. Y la última fue en 1909. De ahí posteriormente hay otras revisiones con la 1960, 1977. Sucesivamente hasta hoy en día seguimos teniendo nuevas revisiones. Pero una de las cosas que yo puedo expresarle a usted, Radio Escucha, que si usted tiene la oportunidad, no desperdicie esta oportunidad. Busque la versión antigua, Casidoro de Reina, Cipriano de Valera, 1602 o 1909. Trae el contenido exquisito que realmente enriquecerá su mente y su espíritu, especialmente porque son una de las traducciones más exactas que podemos tener nosotros para el español, así como está la versión en inglés, la de Rey Jacobo de 1611, que es la más exacta en el inglés. En español, lo más cercano que tenemos a la exactitud es precisamente esta Biblia, Casidoro de Reina 1602 a 1909. Gloria sea al Señor. Y esto es demasiado importante que usted y yo lo tengamos y lo podamos realmente usar. Gloria sea al Señor. Y usando esto precisamente, la Biblia revisada hasta 1909 es comúnmente conocida, como le dijimos, la versión antigua. Y estas revisiones se hacen de tiempo en tiempo tomando en consideración las modificaciones que sufre hoy en día el idioma. La Iglesia de Dios
la Iglesia de Dios de la Biblia, el cual su servidor es ministro de la Iglesia de Dios, nosotros en la Asamblea General de 1971 tuvimos la siguiente recomendación para todos los miembros de la Iglesia de Dios de la Biblia habla hispana, por la debida de que algunas traducciones de la Biblia había algunos puntos conflictivos en referencia a doctrina, enseñanzas, en fin. Se acordó de que se usara la versión hasta 1909, y al cual yo en lo personal es una de las versiones más exquisitas que yo le puedo recomendar a usted. Pero en sí quiero que usted sepa y entienda que la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, acepta toda la Biblia correctamente dividida, y no solo algunas porciones de ella, ni tampoco lo que sabemos ahora, mas lo que aprenderemos en el futuro. Esto no se limita exclusivamente a las cosas estudiadas, sino se habla de toda la Biblia. Y esto es demasiado importante, porque hoy en día vemos diferentes gentes o puntos de vista que dicen, no, yo solamente hago el Antiguo Testamento, pero hago el Nuevo Testamento con las cosas del Antiguo Testamento, o un poquito aquí, un poquito allá. No, nosotros debemos de tomar toda la Biblia, porque toda ella es inspirada divinamente por Dios. Y no solamente es divinamente inspirada por Dios, pero hay algo importante, hermanos, que debemos recordar, que en ella encontramos la vida eterna. Amén. Porque ella es lo que nos habla de la gracia. Amén. Y a veces me han hecho preguntas y me han dicho, pastor, ¿por qué tenemos que tomar el Nuevo Testamento como nuestra única regla de fe, de gobierno, de práctica y disciplina? Y andamos a la luz, ¿verdad?, de nuestro mejor conocimiento, pero no todas las cosas que dice el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Y una de las razones sencillas es que en el Nuevo Testamento encontramos la gracia. Y el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es de suma vitalidad e importancia que usted entienda, acepte y reciba en su corazón lo que la iglesia primitiva nos dejó precisamente para nosotros hoy en día. Y el Nuevo Testamento, cuando hablamos qué es realmente nuestra regla de fe, ¿qué nos podría decir, hermano Oscar? Uno dice, ¿verdad?, que es esa parte cuando aceptamos toda la Biblia como la palabra de Dios. Amén, claro que sí. Nuestra regla de fe, ¿verdad?, que aceptamos toda la Biblia correctamente dividida. No solo algunas porciones de ella, ni tampoco lo que sabemos ahora, ¿verdad?, más lo que aprendemos en el futuro. Amén. Amén. Quiere decir que en ella se aceptan todas sus leyes, todas sus doctrinas, toda su infalibilidad. Gloria sea al Señor, porque la Biblia es infalible. La Biblia es la palabra de Dios sin errores. Y esto es demasiado importante que usted entienda y comprenda. Gloria sea al Señor. Y mientras que la iglesia acepta toda la Biblia como la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, hermano Reinaldo, la aceptamos como nuestra regla de fe y práctica, gobierno y disciplina. ¿A qué nos referimos con esto? Amén, pastor. Gloria sea al Señor. Es demasiado importante que usted podamos entender lo que la Biblia dice, lo que la Biblia nos está diciendo, porque esto no significa que la iglesia esté menosprecia o desenseñar o desatar el Antiguo Testamento y su valor. No, de ninguna manera, sino que esta puede continuar las operaciones de las reglas que fueron practicadas bajo la ley y alcanzar la meta propuesta. Pero las personas no podían perfeccionarse mediante la inmolación de sacrificios bajo la práctica de la ley. Por lo tanto, debemos aceptar, de hecho, el patrón, el ejemplo desplegado por Cristo y la iglesia primitiva. Alabado sea el Señor. Gloria sea, la iglesia de Dios es una teocracia. Gloria sea al Señor. Y esto es demasiado importante, porque cuando hablamos de teocracia, hoy en día, mucha gente dice, no, la teocracia ya pasó de moda, eso solamente fue en el Antiguo Testamento. No, eso es malentender la teocracia. Teocracia quiere decir que es un gobierno bajo la inmediata dirección de Dios. Y Dios es el que está en control de nuestra vida. Cristo dice en la Biblia que es la cabeza de su iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Por lo tanto, nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios. Nos sometemos a su palabra, nos sometemos a los consejos que Dios trae para con nosotros. Y esto es demasiado importante. Gloria sea al Señor.
porque este es el gobierno de Dios para su pueblo. Sin embargo, obviamente que no todos aceptan y obedecen, ¿verdad?, la escritura como debería de ser. Pero por eso hemos recibido estas leyes divinas, en la cual ahora sí que lo que está en la Biblia no puede ser cambiado, no puede ser modificado. Simplemente las aceptamos por fe, porque Dios sabe lo que es mejor para con nosotros. Gloria sea al Señor. Pero esperemos, mis amados hermanos, que este pequeño momento que hemos compartido con usted sea de bendición para usted. Esperamos en el Señor que hayamos podido tocar su corazón. Quiero una vez más recordarles, les saluda el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios en su programa La Biblia Abierta. Y nuestro único propósito, nuestro único objetivo, nuestro único deseo es de ser de bendición. Queremos tocar los corazones de todos los radioescuchas, que ellos sepan de que Cristo te ama, y como Cristo te ama, a través de este programa queremos ser de bendición. Si tú quieres saber un poquito más de nosotros, tú puedes llamarnos al área 805-205-4533. Nosotros estamos situados aquí en la ciudad de Bakersfield. La Iglesia de Dios está localizada en el 301 North Rock Street, aquí en la ciudad de Bakersfield, California, 93307. Puedes visitarnos también en el internet, en el www.laiglesiadedios. Y quiero mandar un cordial saludo, antes de despedirnos, a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios que se han conectado, nos están sintonizando a través de las redes sociales, ya sea Facebook, ya sea YouTube. Queremos que usted sepa que la amamos. También queremos mandarle un cordial saludo a mi esposa y a mis hijos y a mi madre, que también fielmente nos escuchan. Pero no queremos despedirnos sin hacer una poderosa oración. Queremos que esto que hayamos compartido, sé que sea demasiada información para usted tal vez en este día, pero esperemos que sea el comienzo de algo diferente para usted, que sea el comienzo donde Dios estará tocando su mente y su corazón en una forma diferente. Y para ellos te voy a animar que nos llames a la línea de oración, la línea de poder, 805-205-4533. Si no contestamos, no te desesperes, deja un mensaje y te regresaremos la llamada lo más pronto posible. Así que antes de despedirnos, quisiera que queremos darle un recordatorio a todos. La Iglesia de Dios tiene servicio todos los miércoles a las 7:30. Tenemos estudio bíblico. Todos los viernes también a las 7:30 tenemos servicio de jóvenes o servicio evangelístico. Todos los domingos a la 1 de la tarde tenemos la escuela dominical, clases para niños, clases para jóvenes, clase para adultos. También tenemos a las 2 de la tarde nuestro servicio devocional. Y este viernes y sábado tenemos una actividad muy especial. Tenemos nuestra convención para California del cuidado pastoral, es decir, del MBA, del Movimiento de Bandas de Asamblea. Te hacemos una cordial invitación. Estaremos empezando a las 10 de la mañana y estaremos terminando hasta las 6 de la tarde. Así que estaremos todo el día. Una vez más, este sábado 14, ven, acompáñanos. Desde las 10 de la mañana estaremos en el 301 North Rock Street de la ciudad de Bakersfield, California, 93307. Llámanos al 805-205-4533. Pero antes de despedirnos, unas últimas palabras a nuestro hermano Oscar. Amén, pastor. Sí, que están todos cordialmente invitados, amén. Y así, pues, para gozarnos, amén, con los que se gozan. Gloria a Dios, amén. Gloria sea al Señor. Así nuestro hermano Reinaldo, unas últimas palabras. Amén, pastor. Invitamos a cada uno de los hermanos que nos estuvieron escuchando. Le hacemos la invitación para las 7:30 del día viernes y el sábado, que comenzamos que vamos a estar todo el día ahí en la iglesia para que nos acompañen. Con su visita sería un gozo para nosotros y para el Señor. Gloria sea al Señor. Así que nos vamos a despedir con esta poderosa oración, esperando que pueda ser de bendición todo lo que hemos hablado, lo que hemos compartido el día de hoy. Padre de la gloria, venimos delante de tu presencia en este momento. Queremos pedirte por cada uno de nuestros radioescuchas o aquellos que nos están mirando a través de los medios sociales,
Queremos, Señor, que usted toque su mente y su corazón, que usted pueda tocar sus vidas en una forma especial. Este tema que hemos compartido precisamente de la historia de la Biblia, esperemos, Señor, que haya sido de edificación para nuestros hermanos, que ellos puedan tener el interés y el deseo de saber un poquito más de lo que estamos compartiendo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos la honra y la gloria, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu santo y hermoso y divino nombre. Muchas gracias, que el Señor te bendiga, amado escucha. Recuerda, estaremos aquí todos los martes en vivo desde las 5 de la tarde, esperando que sea de bendición en tu programa La Biblia Abierta. Se despide el pastor Noé Solís de la Iglesia de Dios en Bakersfield. 805-205-4533 o también visítanos en el internet www.laiglesiadedios.us. Que el Señor te bendiga. Yo no sé si salimos al aire o no, pero Todavía estamos en el aire. la hermana yo no sé qué tanto hace, pero Ahí ya está. sí, porque ella me dijo 2 minutos antes que salgamos. Ya está. Ahorita entra automáticamente, ¿no? Pues esperemos. Gloria al Señor. Oh, ya ni grabé el programa. Híjole. Pero gloria a Dios.